Mis hermanos y hermanas, yo recuerdo que cuando iba al colegio, ¿ya? Recuerdo, mis hermanos, de que generalmente cuando un profesor se ponía enfermo durante un periodo de tiempo largo, siempre se traía lo que era un sustituto, mis hermanos. Y cuando venía un sustituto, la verdad es que algo se despertaba en la naturaleza caída que teníamos como niños y le hacíamos la vida imposible al sustituto que venía, mis hermanos. ¿Por qué? Porque simplemente era el sustituto. Y parecía que como sustituto del profesor tuviese menos credibilidad, menos importancia y menos autoridad que el profesor principal. Pero ¿saben qué? Qué mal entendíamos las cosas en aquel tiempo, al menos cuando nosotros éramos niños o yo era niño. Porque aquel sustituto, mis hermanos, tenía la misma autoridad para aprobarnos o para suspendernos. Muchas veces eso se daba en el ámbito escolar. Pero cuando llegamos aquí a Hechos, este primer capítulo, los versículos del 12 al 26, nos encontramos precisamente, mis hermanos, lo que es el sustituto que se buscó de Judas. Y a veces hay algunos, mis hermanos, que han tildado de Matías simplemente como el sustituto hasta el punto de decir de que aquí los apóstoles se equivocaron en escoger a Matías como sustituto de Judas, porque evidentemente después viene el apóstol Pablo que fue escogido por Dios, y ese apóstol Pablo es el que tendría que haber sustituido la vacante de Judas. ¿Por qué? Porque Matías simplemente era el ¿qué? Era el sustituto de Judas. Pero entenderlo así, mis hermanos, es mal entenderlo. Porque nos vamos a dar cuenta de que Matías fue primeramente escogido, mis hermanos, por el Señor. Y Matías, mis hermanos, fue escogido en cumplimiento a lo que había sido establecido por Dios en las Escrituras. Quizá cuando llegamos a este texto, algo que deberíamos preguntarnos es el texto en el cual se escoge un nuevo apóstol. ¿Qué significado puede tener para nosotros, para la iglesia, en el siglo XXI cuando ya no escogemos apóstoles? Y ya hablaremos de esto. ¿Qué significado e importancia puede tener para nosotros? ¿Qué enseñanza hay para nosotros en este texto de la elección de un nuevo apóstol? Y eso es lo que vamos a considerar en el día de hoy. ¿Qué nos enseña esta elección del nuevo apóstol? Así que tengan sus Biblias abiertas en Hechos capítulo 1 y los versículos del 12 hasta el 26 y consideraremos tres cosas en el día de hoy. Primero, que la enseñanza del nuevo apóstol o la elección del nuevo apóstol nos enseña dos actitudes fundamentales para la iglesia. Segundo, veremos que la elección del nuevo apóstol nos enseña dos necesidades fundamentales para la iglesia. Y tercero, veremos que la elección del nuevo apóstol nos enseña una verdad fundamental para la iglesia. Vamos a considerar estas tres cosas. Consideraremos, mis hermanos, la enseñanza de esas dos actitudes fundamentales que nos muestra la elección de este nuevo apóstol. Y la primera actitud fundamental para la iglesia que vemos en este texto es la actitud de la obediencia, mis hermanos. Esto es algo que vemos claramente en los versículos del 12 al 14. Cuando entramos en estos versículos, debemos entender que están todavía unidos a lo que vimos la semana pasada. Están unidos al prólogo del libro de los Hechos. Esos versículos del 1 al 11. Ese prólogo donde vimos varias cosas. Ese prólogo donde vimos la importancia de la enseñanza de las cosas del reino de Dios. Ese prólogo donde vimos que se relacionaba la resurrección histórica de nuestro Señor Jesucristo con lo que era la enseñanza y realidad histórica del reino de Dios. Ese prólogo que nos mostró esa promesa que Cristo les dio a sus discípulos de la promesa del Padre de que serían bautizados con el Espíritu Santo, con poder de lo alto, para ser testigos de Cristo. Y ese prólogo que nos enseñaba ese hecho histórico maravilloso de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a la gloria celestial y al trono eterno. Pues bien, ahora esos versículos del 12 al 14, mis hermanos, siguen lo que es esa historia y en realidad lo que hacen los versículos del 12 al 14 es ser versículos de puente entre el prólogo y la ascensión de Jesús y lo que es la elección de Matías como el apóstol sustituto de Judas. Esos versículos hacen de puente.
Y en esos versículos nos encontramos, mis hermanos, que Lucas, como buen historiador, nos da lugares y nombres de personas. Y nos muestra lo que ese grupo, qué es lo primero que ese grupo que fue testigo de la ascensión de Cristo, qué es lo primero que hicieron. Fíjense, mis hermanos, cuando llegamos al versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Aquí lo que hace Lucas primeramente es darnos geografía, es darnos lugares. Y nos dice básicamente Lucas que volvieron ¿dónde? Volvieron a Jerusalén. Y volvieron a Jerusalén ¿desde dónde, mis hermanos? Fíjense, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, es decir, el monte de los olivos. Por lo tanto, no estaban muy lejos de Jerusalén. Uno en el monte de los olivos, dependiendo de dónde esté, puede ver, mis hermanos, Jerusalén. Y puede verse lo que es el Valle del Cedrón. Y puede verse, mis hermanos, parte de las murallas de Jerusalén. Y puede verse parte de la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, estaban en el monte de los olivos, no estaban muy lejos de Jerusalén. Simplemente se nos da la distancia o el tiempo en el versículo 12. Estaban camino, se nos dice, de un día de reposo. Por tanto, ese grupo que estaba en el Monte de los Olivos se empezó a descender, a volver hacia Jerusalén. Y fíjense que se nos identifica. Se nos identifica el grupo que volvía. Ahora bien, la identificación que hace Lucas es característica. Porque debemos tomar atención a cómo Lucas describe a aquellos que volvían a Jerusalén. Y fíjense que se nos mencionan nombres. Y ahora quiero que lo voy a mostrar, pero que en esa identificación del grupo que vuelve a Jerusalén, hay una identificación y hay una distinción específica. Hay una distinción de un grupo específico, distinguido y particular de otro grupo bien distinto. Fíjense que se nos menciona en el versículo 13, y entrados subieron al aposento alto, y ahora fíjense, donde moraban, se nos menciona ahora, Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Tomás, Felipe, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, no del Feo, ese es otro, ¿ya? Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Se dan cuenta los nombres que ha mencionado? Y ahora fíjense cómo sigue mencionando más nombres o un grupo generalizado. Todos estos, versículo 14, perseveran en oración y ruego, fíjense, con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Tomen atención a cómo Lucas ha descrito los que volvieron. Hay un grupo que está identificado de manera específica. ¿Se han dado cuenta? Y ese grupo identificado de manera específica es el grupo de esos 11 apóstoles que por nombre son mencionados. Mientras que el resto de aquellos que volvieron son mencionados, salvo María, son mencionados de manera generalizada. Había un grupo de mujeres y había el grupo de los hermanos de Jesús. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia aquí empieza a establecer una distinción? Hay un grupo particular, distinto, nombrado por nombre, y un grupo más general, mujeres, María, los hermanos de Jesús. Bien, ese grupo, mis hermanos, que se menciona aquí es característico. Porque por un lado se nos dice que había mujeres. Esto es un shock en el primer siglo, mis hermanos. Es un gran shock porque Lucas nos dice que en el grupo de aquellos no apóstoles, sino el otro grupo más general, los discípulos, había mujeres. Y en aquel tiempo, mis hermanos, las mujeres pocas podían ser consideradas discípulos que seguían a un maestro, mis hermanos. Pero Lucas nos las menciona y van a su evangelio, y Lucas, mis hermanos, el evangelio de Lucas se le ha llamado el evangelio de las mujeres, porque Lucas menciona una gran cantidad de mujeres que seguían como discípulos a Jesús, mis hermanos. Y eso es una lección para todos aquellos que acusan de machista y de misoginia a la Biblia, mis hermanos. Y muchos lo hacen, ¿saben por qué? O bien porque no se han leído la Biblia, o bien porque van con presuposiciones construidas en base a lo que he oído me han dicho.
Yo recuerdo que una vez estaba, mis hermanos, en una panadería y la señora que estaba ahí vendiendo el pan, mis hermanos, tenía todo un argumento teológico sobre que la Biblia es machista y misógina. Y estaba hablando, mis hermanos, con una clienta ya, y de repente es machista y misógina la Biblia, y sobre todo el apóstol Pablo, y citó el libro de Proverbios, mis hermanos. Y citaba el libro de Proverbios por aquí y por allá. Yo estaba escuchando y de repente, mis hermanos, ya, lo único que le pregunté a aquella señora es decir, ¿usted se ha leído el libro de Proverbios? ¿Saben cuál fue su respuesta? No. Por tanto, hablaba, mis hermanos, de cosas que había escuchado, que había oído, pero no se había leído ni la Biblia ni el libro de Proverbios. Desde aquel día, la panadería quedó bautizada como la Proverbios. Así que cuando en casa decimos, vamos a la Proverbios, ya sabemos, mis hermanos, todos dónde vamos, ¿ya? Pero fíjense, si yo les pregunto ahora, ¿qué mujeres volvieron a Jerusalén? No hay manera de responder esa pregunta. No me pueden decir María, la madre de Jesús, porque esta, María, está en un grupo aparte, está identificada aparte. ¿Qué mujeres volvieron? No se nos menciona. Fíjense que con los hermanos de Jesús, mis hermanos, es exactamente lo mismo al final del versículo 14. Y la madre de Jesús y con sus hermanos. Si yo les pregunto, ¿qué hermanos volvieron a Jerusalén? No podemos responder esa pregunta, porque no se nos especifica qué hermanos volvieron de Jesús. Y aquí el término hermanos es hermanos de carne, no primos como algunos han interpretado. Hermanos de carne, mis hermanos. Y no se nos dice si estaban todos, si no estaban todos, si faltó alguno. No se nos especifica. Ahora bien, si yo les pregunto, ¿cuáles fueron los 11 apóstoles que volvieron a Jerusalén? ¿Cuál es la respuesta? Ahí sí que podemos, mis hermanos, identificarlos. Porque la Biblia nos los identifica por nombre. ¿Y saben lo que está haciendo aquí, mis hermanos, la Escritura con esta identificación y diferenciación? Nos está diciendo que una cosa era el grupo particular de esos apóstoles, por nombre y apellido. Y la otra era el grupo de mujeres, de hermanos de María, que eran los discípulos que también estaban ahí, pero eran dos grupos distintos y diferenciados. Y esa distinción es el método que Lucas y la Biblia inspirada aquí está siguiendo para decirnos, hey, toma atención, porque ese grupo de 11 apóstoles, aquí es el grupo que tienes que tomar atención. Es donde va a recaer el tema de lo que está sucediendo en esta sección. Te menciono esos 11 apóstoles para que después entiendas de que es necesario que sea uno de ellos restablecido, sustituido. ¿Se dan cuenta? Y esa distinción, mis hermanos, va a ser vital a lo largo de toda esta sección que hemos leído. Es la manera de la Biblia de decir, toma atención a esto. Y este grupo ahora, ¿qué es lo que hicieron? ¿Volvieron dónde? Volvieron a Jerusalén. ¿Pueden imaginar el camino, mis hermanos, desde lo que es la ascensión de Jesús hasta volver a Jerusalén, mis hermanos? Quizás estaban ahí y vieron lo que es la ascensión de Jesús tomada en la nube, mis hermanos, estaban ahí, todos ellos estaban alucinando, ¿ya? Y fíjense, quizá Juan estaba hablando con Pedro y le dijo, oye, Pedro, ¿te acuerdas? Nosotros también vimos esto en el monte de la transfiguración, ¿te acuerdas? Siempre sí, que tú querías ahí hacer 3 enramadas y querías quedarte ahí y te querías quedarte para ti y para nadie más, ¿te acuerdas? Y quizá en medio de esta conversación, uno de ellos se le pasó por la cabeza decir, oye, volvamos a Jerusalén. ¿Por qué? Porque nuestro Señor así lo mandó. Fíjense el versículo 4 de este capítulo 1. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Qué les mandó el Señor Jesucristo? ¿Qué les mandó el Señor Jesucristo? Y no lo pierdan, resucitado y después ascendido a lo alto. Les mandó que no se fuesen de Jerusalén. Les mandó que se esperasen, mis hermanos, en Jerusalén. Por lo tanto, fíjense algo que es bien sencillo y simple de lo que sucede aquí.
pero no por ser simples menos importante. Que la vuelta de esos hombres, la vuelta de todo ese grupo, mis hermanos, fue una vuelta a Jerusalén, no primeramente por iniciativa propia, no porque no tenían otra cosa que hacer. Fue la vuelta a Jerusalén porque esa fue la actitud de obediencia de ese grupo a su Cristo resucitado y exaltado a lo alto, mis hermanos. Vemos que la primera acción que esos hombres, que ese grupo, la primera acción y actitud que tuvieron, la primera acción que tomaron, ¿cuál fue? Fue obedecer a Cristo. Fue obedecer a Cristo que había muerto, resucitado y ahora estaba ascendido a lo alto con plena autoridad, con pleno gobierno, mis hermanos, y con el cetro en su mano. Y la primera actitud fue obedecer a Cristo. Y eso es de gran importancia porque esos hombres, esos 11 hombres y después 12, nos vamos a dar cuenta y lo vamos a ver, de que ellos, mis hermanos, aquí en el libro de Hechos, son la semilla de la iglesia que Cristo edificará. Son, mis hermanos, el fundamento de su iglesia sobre la cual Cristo edificará ese templo perfecto y glorioso. Son, mis hermanos, el génesis y el inicio de la iglesia de Cristo que veremos crecer en el libro de Hechos. Y si para esos hombres la primera actitud, mis hermanos, después de que Cristo ascendió, fue obedecer al Cristo resucitado, mis hermanos, esa actitud es la misma que la iglesia de Cristo debemos tener en el siglo XXI. Es la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. La obediencia que el que murió por nosotros, resucitó, la obediencia que el que ahora se sienta en el trono. Pero fíjense, hay otra actitud. No solamente vemos la actitud de la obediencia, sino que vemos, mis hermanos, la actitud de una oración unánime en ese grupo. Fíjense lo que sucede aquí. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 14. Fíjense cómo otra vez vemos la distinción ahí. Fíjense el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Quiénes son aquí todos estos? ¿Saben quiénes son todos estos? Todos estos son los apóstoles mencionados en el versículo 13. Todos estos hacían algo. Perseveraban unánimes con oración y con ruego, ¿juntamente con quién? Fíjense, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mis hermanos, la Biblia es sorprendente, es inspirada, no pierdan atención a esto. Todos estos, otra vez distinción, los 11 apóstoles, perseveraban como unánimes en oración con el resto. Esto es vital. ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, esos apóstoles hubiesen podido decir, bueno, oye, mujeres, hermanos de Jesús, María, sí, tenemos cosas en común, ¿ya? Tenemos cosas en común. Hay cosas que nos unen, pero calones, nosotros somos los apóstoles. Había muchos discípulos, Había 70 discípulos y más que el Señor Jesús envió por ahí. Pero ¿a quién escogió? Nos escogió a nosotros. Escogidos directamente por Cristo. Depositarios seremos de nueva revelación. Sí, tenemos cosas en común, pero hay cosas, ¿sabéis qué? ¿Qué tenemos exactamente que ver con vosotros? Hubiesen podido actuar así, ¿sí o no? Pero eso hubiese sido, mis hermanos, uno, una actitud de orgullo, y dos, malentender que aquello que los unía, aún y ser apóstoles con el otro grupo, aquello que los unía, mis hermanos, aquel que los unía, era el Cristo que había ascendido a lo alto y el Espíritu que les sería dado como ese vínculo, mis hermanos, que une y forma a un solo pueblo en Cristo Jesús. Y no dijeron, oye, nosotros somos unos y vosotros otros,
sino que estos dos grupos, ¿qué es lo que hicieron? Fíjense, Lucas nos muestra ahora lo que hacían y nos muestra la actitud con lo que hacían y en qué lo hacían. Fíjense, lean el versículo 14. Todos estos, junto con las mujeres, María y los hermanos, se nos dice, perseveraban unánimes. Paren aquí. Perseveraban unánimes. Esa palabra unánimes, mis hermanos, cuando uno va al griego, esa palabra unánimes solamente la utiliza Lucas. Solamente es utilizada por Lucas. ¿Saben por qué? Porque Lucas, mis hermanos, tiene algo en mente. Para Lucas, mis hermanos, la unanimidad, la unión de la familia que Dios está formando es vital. Para Lucas, mis hermanos, lo que es la unión espiritual en el pueblo de Dios es algo fundamental y vital. No es una opción. Tú coges el Evangelio de Lucas, coges también, mis hermanos, lo que es el libro de Hechos, y se van a dar cuenta de que, por ejemplo, el Evangelio de Lucas menciona todo tipo de clases sociales. ¿Se acuerdan la parábola de la oveja perdida? ¿Por qué sale esa parábola solamente en Lucas? Porque se acusó a Jesús, por aquellos que se pensaban los mejores, se le acusó, se sienta y come ¿con quién? Con publicanos y con pecadores y con rameras, y Jesús les dice, espérate que te voy a explicar una parábola. Y le muestra la parábola de la oveja perdida, de la dracma perdida y del hijo pródigo, mis hermanos. Y nos encontramos un Zaqueo, todos diferentes tipos de clases sociales, mis hermanos, pero para Lucas, en Cristo Jesús, hay una unidad básica. Y esa unidad, y eso es vital, lo veremos, esa unidad nos es dada ¿en qué? Nos es dada no en nuestros gustos. No era una unidad que era dada en los gustos de aquellos apóstoles y discípulos, en función de los galones que tenían, en función de sus presuposiciones, en función de si pensaban de que tenían más o menos cosas en común. Era una unidad que les venía dada por aquel que había muerto, aquel que había resucitado y aquel que hacía pocas horas habían visto ascendido a la gloria celestial. Era una unidad en Cristo Jesús. Y perseveraban unánimes. ¿Cuál fue entonces la expresión de esta perseverancia en unidad? ¿Saben cuál fue la expresión? Que estaban unánimes, fíjense, en oración y ruego. ¿Por qué oraban? No se nos dice. Quizá oraban por lo que va a venir después, la elección, mis hermanos, de un sustituto para Judas. Quizás estaban de camino ahí y alguien estaba ahí rascándose la cabeza, quizás sería Pedro, ya que es el que se levanta y dice, pues que nos va a faltar uno, ¿ya? Nos va a faltar uno. Quizás estaban orando por eso, no se nos dice, mis hermanos. Pero fíjense que esa perseverancia de manera unánime, unidos, aun y que eran grupos distintos, unidos, mis hermanos, en lo que Cristo había hecho, esa unidad se mostraba y se expresaba mediante ¿qué? Mediante la oración y ruego unánime de todo ese grupo sin distinción, mis hermanos. Y fíjense que aquí la oración abre y cierra toda esta sección. Fíjense que lo hemos visto aquí en el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en ruego y oración, mis hermanos. Fíjense si van al final, fíjense en el versículo 24. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos. ¿Se dan cuenta? La oración abre y cierra toda esta sección, mis hermanos. Era vital esa oración porque no pierdan esto de vista. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Y es que lo que debemos entender aquí, mis hermanos, es que la oración, escúchenme bien, la oración era la expresión viva de su perseverancia en oración delante de Cristo, mis hermanos. Su oración no era aquí cualquier cosa. Sus oraciones, sus ruegos como un solo grupo, ¿qué era? Era la expresión, la evidencia viva de que todo ese grupo estaba perseverando unidos delante de ¿quién? Delante de aquel que los había llamado y que había ascendido al trono celestial. Y era para ellos, mis hermanos, y lo será para nosotros como iglesia.
Si uno piensa que es la oración, mis hermanos, congregacional, mis hermanos, la oración congregacional es precisamente esa expresión viva de que perseveramos unidos y no divididos delante de aquel que es nuestro Señor y Rey, mis hermanos, en cualquier situación. Porque lo que vemos aquí es la primera situación con la que se encontró esa iglesia que empezaban a hacer, mis hermanos. La iglesia que empiezan a hacer aquí empieza ya, entiéndanme, con problemas. Eso ya nos dice mucho, ¿eh? ¿Qué problemas tenían? Que les faltaba uno, lo vamos a ver ahora. Les faltaba uno de los 12. Se encontraron con una situación que nunca habían vivido antes. ¿Se dan cuenta? Esto nunca lo habían vivido. Y en lugar, mis hermanos, de cada uno tirar por su propio lado aquí, en lugar de cada uno tener sus propias ideas y pensamientos, ¿qué es lo que hicieron, mis hermanos? Estuvieron perseverando ¿cómo? Unánimes. ¿Y cuál fue la expresión de esta unanimidad en esa situación que no sabían exactamente qué hacer? La expresión fue la oración y el ruego. ¿Delante de quién? Delante de su Señor, que ahora estaba en el trono gobernando. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, esas dos actitudes? La obediencia y esa oración unánime. Y están relacionadas esas dos cosas. Porque obedecieron volviendo a Jerusalén en el mandato de Cristo. ¿Pero ahora qué? Ahora, frente a esa situación nueva que nunca hemos encontrado, frente a la falta de un apóstol, sí hemos obedecido, volvemos, pero ¿ahora qué? Ahora, unánimes y no divididos, oramos. Para que aquel que conoce, marque. Y mis hermanos, esas dos actitudes fueron fundamentales para esa iglesia que nacía y para nosotros, la iglesia del siglo XXI. Porque saben que esto nos enseña, mis hermanos, de que nos vamos a encontrar con situaciones en las cuales la iglesia quizá nunca antes se ha encontrado. Y la actitud de la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, que rige todas las cosas, va a ser una obediencia innegociable. Pero a veces la obediencia, ¿saben qué? Hay ciertas áreas que no es blanca o negra, sino que es gris. Y nos vamos a preguntar qué hacer, cómo hacerlo, cómo seguir. Y aquí esto nos enseña, mis hermanos, de que, ¿saben? Es muy fácil dividir a la iglesia en asuntos. Pero estamos llamados aquí, mis hermanos, a perseverar ¿en qué? En unanimidad. ¿Y eso se expresa de qué manera? Se expresa doblando las rodillas delante de aquel que es nuestro Dios y Señor, para que Él marque, mis hermanos. Fíjense, mis hermanos, que como les he dicho, aquí la oración es esa expresión viva de esa perseverancia unánimes, pero es que es la expresión de algo más que no podemos perder de vista. Cojan todo el contexto de este capítulo 1. ¿De dónde volvían todo ese grupo? Del Monte de los Olivos, sí. Pero mis hermanos, volvían de haber visto a Jesucristo tomado, mis hermanos, en una nube. Y volvían de haberlo visto ascendido, rodeado en esa nube de gloria, ascendido al trono celestial, a la majestad, donde tiene autoridad, reina y todo está puesto bajo sus pies. Por lo tanto, mis hermanos, que en esa situación ese grupo unánime orase, la oración era la expresión viva de esa perseverancia unánime, pero era el reconocimiento, ¿saben de qué? El reconocimiento de que aquel que rige todas y cada una de las cosas en la vida y de la vida de su pueblo es Cristo sentado en el trono. Y romper esa unanimidad sería un mal entendimiento de que aquel que rige la vida es Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa oración, mis hermanos, mostraba la unidad bajo el Cristo resucitado y sentado en el trono. Y mostraba que ese grupo entendió que Cristo que reina es quien rige los asuntos de la vida de su pueblo. Tu oración
tu oración delante del Padre, tu oración es el reconocimiento de que dependes de Dios, pero es el reconocimiento de que aquel que rige tu vida, de que aquel que gobierna tu vida, de que aquel que en todos los asuntos, sean aflicciones, sean alegrías, sean gozos, sean tristezas, tu oración clamando delante de Él es el reconocimiento de que Él es quien reina y gobierna y tiene autoridad en todo asunto. Y para la iglesia, mis hermanos, es lo mismo. Esa oración será nuestra expresión viva de que estamos unidos, sea cual sea el asunto, pero unidos delante de aquel que está sentado en el trono y que reconocemos con nuestra oración: tú, Señor, eres el que conoces los corazones, tú eres el que está sentado en el trono, tú eres el que tiene dominio, potestad, imperio, potencia y poder, tú eres el que reina la vida de tu pueblo. Por tanto, fíjense que la elección de ese nuevo apóstol nos muestra esas dos actitudes fundamentales para la iglesia: la obediencia y esa oración unánime. Pero nos muestra dos necesidades fundamentales. Fíjense que la elección del nuevo apóstol nos enseña dos necesidades fundamentales para la iglesia. Y cuando nos preguntamos qué dos necesidades, la primera, mis hermanos, es el cumplimiento de las Escrituras para la restauración del pueblo. Ya, se lo voy a explicar. La primera necesidad que vemos es el cumplimiento de las Escrituras para la restauración del pueblo. Fíjense, mis hermanos, que ahora pasamos al versículo 15. Y ahora aquí es cuando va a tener que resolverse el problema, mis hermanos. Pero antes de entrar ahí, fíjense cómo hay dos necesidades claras expresadas en nuestro texto, mis hermanos. Fíjense en el versículo 16. Para unos hermanos es necesario. Primera necesidad. Y ahora fíjense, mis hermanos, en el versículo 21. Es necesario. ¿Se dan cuenta? Segunda necesidad. Hay dos necesidades claramente expuestas aquí. Y la primera, como les he dicho, es la necesidad del cumplimiento de la Escritura para la restauración del pueblo. Voy a tener que ir explicándoselo esto, mis hermanos, para que lo vean, ¿ya? Pero fíjense que ahora en el versículo 15 en adelante se levanta uno de los apóstoles. ¿Quién va a ser quien se levanta, mis hermanos? Se levanta Pedro, ¿no? En aquellos días, versículo 15, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. No pierdan ese número, es importante, ¿ya? Como 120 en número. Y dijo, fíjense, varones hermanos, es necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Mis hermanos, aquí hay perlas gloriosas de teología en lo que Pedro está diciendo aquí. Porque lo primero que Pedro está diciendo es necesario que se cumpliese la Escritura, escuchen bien, que el Espíritu Santo habló, mis hermanos. Y si paran aquí, esto es una afirmación sublime y gloriosa de lo que es la Biblia, mis hermanos. De que la Biblia es palabra inspirada por Dios. Es una afirmación de la doctrina de la inspiración gloriosa. Porque ¿qué es la inspiración, mis hermanos? La inspiración, cuando Pablo escribe a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Esa afirmación, mis hermanos, es que la Escritura es exhalada, es respirada fuera de Dios. Es el mismo respirar del Espíritu de Dios. Por lo tanto, la Escritura, la Biblia, es toda ella la palabra de Dios en sí misma. Hablada por aquellos hombres que Dios escogió. Fíjense aquí, el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Y mis hermanos, la inspiración no fue un acto de ventriloquía divino, ¿ya? Como aquellos que cogen lo que es un títere y le hacen hablar. No, no, no. Los autores, mis hermanos, bíblicos, eran autores que retuvieron su razón, retuvieron su inteligencia, retuvieron su capacidad de investigación, retuvieron cada uno de ellos su personalidad. Dios lo que hizo por medio de su Espíritu es guiar, mis hermanos, a esos hombres escogidos, guiarles por su Espíritu, retener lo que eran sus capacidades caídas, mis hermanos, y guiarlos para que la revelación de Dios quedase escrita sin ningún tipo de error. Y al final la palabra, mis hermanos, que nos ha quedado escrita y nos ha llegado, ¿saben lo que es, mis hermanos? Primeramente, es la palabra de nuestro santo Dios.
Es una afirmación, mis hermanos, de la doctrina de la inspiración gloriosa. Es necesario que se cumpliese lo que fue la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Dios habló, mis hermanos. Por tanto, fíjense, Dios ya anunció de antemano, y esto es algo que a veces nos cuesta, pero Dios ya anunció de antemano, ya decretó de antemano la traición de Judas y la muerte de Judas. Y Dios ya decretó de antemano la necesidad de que la vacante del apostolado de Judas fuese suplida por un sustituto. Esto nos cuesta entenderlo. Dios decretó la traición, esa muerte y esa sustitución. Y esto a veces cuesta de tragar, ¿eh que sí? Pero mis hermanos, ese es el plan de Dios. Dios lo ha decretado según su perfecto beneplácito y su perfecta sabiduría, no según nuestro caprichoso beneplácito e imperfecta sabiduría, mis hermanos. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué Dios lo decretó de esta manera? ¿Por qué lo anunció previamente, esa traición, esa muerte, esa sustitución previamente? ¿Por qué? Uno diría, bueno, porque es que si esto no se producía, Cristo no llegaría a la cruz. Porque gracias a la traición de Judas, Cristo fue arrestado y después fue crucificado. Sí, bien, pero no es el caso aquí en nuestro texto de Hechos. ¿Saben por qué era necesario que se cumpliese aquí la Escritura? La traición, la muerte y la sustitución de Judas. ¿Saben por qué era necesario? Para que el pueblo de Dios fuese restaurado. Y uno dice, bueno, ¿dónde vemos esto? Se lo explico. Y necesito que tomen atención, no a mí, sino a sus Biblias, mis hermanos. Porque cuando preguntamos qué escritura era necesaria que se cumpliese, la Biblia responde. Y es la escritura, mis hermanos, que está a partir del versículo 20. Fíjense que ahí se nos menciona la escritura que era necesario cumplimiento. Porque esto está escrito en el libro de los Salmos. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Mis hermanos, esto aquí, Lucas o Pedro está citando aquí dos salmos. Uno es el Salmo 69, 25 y otro es el Salmo 109, versículo 8. En el primero, que de su habitación desierta, ese salmo es un salmo que nos habla de los enemigos del rey, de los enemigos de David, mis hermanos. Y ese salmo dice que de esos enemigos su habitación, su porción, su lugar quede desierto, nadie más lo ocupe. Y el Salmo 109, mis hermanos, tome otro su oficio, también habla de los enemigos del rey, en el cual un enemigo tiene que morir para que otro enemigo tome entonces ¿qué? Su sitio, su lugar, su servicio, su oficio. Y ahora de una manera, mis hermanos, solamente Pedro podía hacer esto, inspirado por Dios, coge estos salmos y los aplica al Rey de Reyes y a su enemigo, mis hermanos. El enemigo aquí fue Judas. Y aquel que fue traicionado, ¿quién fue, mis hermanos? No fue el rey David, fue el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta de la aplicación aquí? Ahora, fíjense, el texto nos lo explica más de cerca. Miren sus Biblias. Fíjense el versículo, mis hermanos, 16, que se cumpliese la escritura. ¿Qué escritura? Versículo 20. Bien, en medio tenemos los versículos 17, 18 y 19. ¿Se dan cuenta? Están en sus Biblias, ¿no? ¿Sí? Bien, pues tienen las Biblias buenas. Fíjense, mis hermanos, que la causa de la traición de Judas nos es explicada en el versículo 17. El versículo 16 nos dice, y era contado. En realidad ese versículo es una causa. Empieza con un porqué, no con una i en realidad. Y fíjense si leemos el 16 y 17 seguidos, al final del 16. Acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, es decir, que lo traicionó, porque era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Es decir, fue anunciado, traicionó a Jesús, ¿por qué? Y ahora la respuesta, porque tenía parte con nosotros, parte de nuestro ministerio, parte de nuestro apostolado. Por lo tanto, ¿qué debe cumplirse de la Escritura? Tome otro su oficio. El Salmo 109.
Y ahora fíjense la muerte de Judas, versículos 18 en adelante. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas las entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los que habitaban en Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. ¡Puf! Menuda descripción de la muerte de Judas, ¿no? Cayó de cabeza, se partió por la mitad, las entrañas salieron por fuera. ¡Buah! El problema es que cuando uno va a Mateo, esto no aparece. No vamos a entrar en esto, pero esto es uno de los casos donde aquí Lucas, mis hermanos, amplía la muerte de Judas. ¿Pero qué es esa muerte? Mis hermanos, es el cumplimiento de ese Salmo 69, que su habitación quede desierta. Por tanto, fíjense que la muerte, la traición y la necesidad de que otro tome su oficio, mis hermanos, es algo que fue determinado por Dios mismo. Dios, mis hermanos, es aquel que lo estableció aquí. Y mis hermanos, la necesidad de sustituir a Judas, ¿saben por qué era? No tanto porque se muriese, sino porque fue un traidor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Guía de aquellos que lo prendieron y lo mataron. Y sabemos esto porque, mis hermanos, cuando Jacobo murió a espada, en Hechos 12:2, no se buscó un sustituto de Jacobo. Por tanto, el apostolado, mis hermanos, nos sigue. No se buscó otro sustituto. Con Judas sí, porque el problema fue la traición. Porque, mis hermanos, en aquellos que dan testimonio de la resurrección de Cristo, en aquellos, mis hermanos, no puede haber aquel que era enemigo de Jesús, que su corazón no había sido tocado por la gracia de Dios. Mis hermanos, que su corazón no era regenerado. En las filas de aquellos que tienen el precioso testimonio de anunciar al Cristo resucitado, no caben aquellos que su corazón no es regenerado por la gracia de Dios. Y la Escritura debía cumplirse en la traición, en la muerte y en que otro tome su oficio. Y cuando digo que la Escritura debía cumplirse, mis hermanos, estoy diciendo que Dios así lo determinó. Por tanto, la elección de Matías, mis hermanos, no fue un fallo en esos apóstoles. La Escritura se cumplió. Ahora, ¿saben lo que yo me pregunto siempre aquí? Tuvieron que escoger a uno que cubriese a Judas. Y yo digo, ¿pero por qué eso era necesario? Y me dirán, porque la Escritura tenía que cumplirse. Perfecto, lo han aprendido bien. Pero imagínense que entran al aposento alto. Y ahí de repente ven la multitud. ¿Cuántos había ahí? Como 120 personas. Y de repente se levanta Pedro y dice, oye, es necesario aquí que escojamos a uno. Digo, ¿de verdad, Pedro? Digo, oye, mira, tienes 120 personas, hombres, mujeres. ¿De verdad que necesitas a uno? Oye, habéis pasado de 12, vale, a 11, pero es que de 11 ahora sois 120 o más. ¿De verdad que tienes que escoger a uno que dé plenitud a ese grupo de los 12? Sí, porque la Escritura determinó, tome uno su lugar. Pero hay por otra razón. Por algo que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor Jesús en el versículo 8? Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y me seréis qué? Esa palabra testigos, acuérdense que dijimos, mis hermanos, que era sacada del Antiguo Testamento. Y era una palabra, mis hermanos, que se sacaba sobre todo del libro de Isaías cuando Dios le dice a Israel que Él tiene que ser su testigo a Israel. Fíjense ese texto que leímos en Isaías 43, mis hermanos, el 10 al 12. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios, mis hermanos. Esos testigos, Israel tenía que ser testigo ¿de qué? De que Dios es Dios. Israel tenía que ser testigo de que solamente Dios salva. Israel tenía que ser testigo de que en el pueblo de Dios no hay
dioses ajenos, salvo el único Dios que salva, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? E Israel falló en esto. Y ahora eso que se aplicó a Israel en el Antiguo Testamento se ha aplicado aquí, mis hermanos. En Cristo Jesús es aplicado a ese grupo, mis hermanos, que van a ser testigos de que Dios es el único que salva, de que Jesucristo es Dios, de que Él es Salvador y de que no hay otro Dios que tengamos que no sea nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ese grupo de hombres, mis hermanos, ¿saben lo que serán? Será ese nuevo Israel, ese pueblo del nuevo pacto formado por Cristo en base a su persona y a su obra por la obra del Espíritu y el testimonio del Evangelio del Reino. ¿Cuántas tribus tenía Israel, mis hermanos? 12 tribus. ¿Se acuerdan, no? 12 tribus. Y leímos, mis hermanos, hemos visto Génesis, hemos visto primero y segundo de Samuel, que cuando una tribu estaba a punto de desaparecer, como Benjamín, ¿qué es lo que sucedió, mis hermanos? No, que la tribu no desaparezca. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios bajo el antiguo pacto tenía que tener, ¿cuántas tribus? 12 tribus, tenía que estar completo. Y ahora, mis hermanos, el pueblo del nuevo pacto que Cristo forma en el fundamento de esos hombres no podía tener 11, tenía que tener 12, mis hermanos. Y esos apóstoles van a ser entonces el fundamento apostólico de la iglesia que Cristo edifica. Porque somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Cristo es la piedra angular. Cristo es la piedra base y sobre todo el Cristo resucitado y vivo es la piedra angular. Y el fundamento sobre el cual Dios construye ese edificio en un templo santo y perfecto, agradable a Dios, como dice Efesios 2, mis hermanos, el fundamento es el fundamento de los apóstoles y los profetas. De esos apóstoles, mis hermanos, no de la sucesión apostólica, como ahora veremos en 5 minutos que tengo que acabar, mis hermanos. Es el fundamento, mis hermanos, de esos hombres y de su testimonio del Evangelio de Cristo Jesús, mis hermanos. Nuestro fundamento es apostólico, no en tanto en que tengamos apóstoles hoy en día, y hablaré de esto, sino en que el testimonio de los apóstoles está aquí, en la Biblia, mis hermanos. Ese es nuestro fundamento. ¿Saben? Pero a veces me da por pensar, mis hermanos. Y en esto quizá hay una aplicación que quizá no está directa aquí, pero mis hermanos, el fundamento de la iglesia tenía que estar completo, 12, y a partir de ahí, Cristo edifica por el testimonio de su Espíritu esa iglesia, un fundamento completo, no podía faltar ninguno. Si una casa la construyes sin un fundamento sólido, ¿qué pasa? Puede caerse o es más susceptible a los ataques. El fundamento debía estar puesto, no podía faltar ninguno para construir un pueblo, ¿saben qué? En el cual no va a faltar ninguno que forma parte de ese pueblo. Y cuando vamos al último libro de la Biblia, mis hermanos, y leemos ahí a Juan y vemos a Juan que escuchó un número. ¿Escuchó el número de cuántos? De los 144.000, mis hermanos. Y esos 144.000 no son los testigos de Jehová que han llamado a muchas puertas a lo largo de su vida. No. Esos 144.000, mis hermanos, de toda tribu, de las 12 tribus de Israel, de Rubén, de Benjamín, de Neftalí, mis hermanos. Un número completo en el cual no va a faltar ninguno. Y cuando Juan se dio la vuelta para ver ese número de los 144.000, ¿qué es lo que vio Juan? Vio una multitud que nadie podía contar, de toda tribu, de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Y esas dos metáforas, mis hermanos, solapadas una con la otra, nos muestra de que el pueblo de Dios es un número específico, mis hermanos. No va a faltar ninguno. No va a faltar ninguno en su fundamento, ninguno de los elegidos, ninguno de los llamados, ninguno de los escogidos, ninguno de los justificados, de los adoptados, de los santificados, de los glorificados. Ninguno va a faltar en el pueblo de Dios.
Y cuando ese día llegue, mis hermanos, el pueblo de toda tribu, lengua, raza y nación estará completo sobre esa piedra angular y ese glorioso fundamento. Así que si estás en Cristo, si por gracia de Dios has creído en Cristo, ¿sabes qué? Ese día no vas a faltar. Y cuando allí se pase lista por la gracia de Dios, glorioso, a ese llamado responderás. ¿No es glorioso eso que vemos que Dios está construyendo, mis hermanos, en Hechos? Pues para formar parte de este gran pueblo construido en Cristo. No va a ser tu religiosidad. No va a ser que acudas todos los domingos a la iglesia que vente. Pero va a ser lo que Pedro les dijo: arrepiéntanse de vuestros pecados, arrepiéntete y bautícese cada uno de vosotros confesando vuestros pecados, confesando a Cristo y seréis salvos. Y tendréis ese espíritu que te lleva a formar parte de esa familia, de ese pueblo, de esa bella esposa que Cristo está formando y ataviando para el día que tenga que presentarle con gozo y alegría delante del Padre. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Una necesidad fundamental: el cumplimiento de las Escrituras para la restauración del pueblo. Ese punto tendría que estar ahí, ¿eh? ¿Ya está en el 3? Todavía no he llegado, pero ya llego, ya llego. Y la segunda necesidad... Esto es una indirecta, gracias, ¿ya? Y fíjense, mis hermanos, ahora la segunda necesidad, rápida. Fíjense que es la necesidad del testimonio de la resurrección de Cristo, mis hermanos. Fíjense que ahora dice, bueno, se ha cumplido la Escritura, ahora vamos a la otra necesidad. Es necesario que se escoja uno. Fíjense, mis hermanos, a partir del versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía en nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Ven esta frase final del versículo 22? Esta frase es el pensamiento principal aquí. Es decir, estos dos versículos podrían traducirse: es necesario, pues, que de estos hombres uno se ha hecho testigo con nosotros de la resurrección. Ahora bien, ese testigo de la resurrección no podía ser cualquiera de aquellos hombres que estaban ahí. Tenía que tener unas características concretas y específicas. ¿Se dan cuenta? La primera característica, fíjense, es necesario, pues, versículo 21, que de estos hombres, aquí la palabra hombre no es genérica, es la palabra masculina. Por lo tanto, no podía ser ninguna de esas mujeres. Por eso se distingue. Ya sé que esto en una cultura feminista del siglo XXI no gusta mucho, pero me da igual, mis hermanos. No tiene que ver con machismo, ni feminismo, ni con los sismos de este mundo, mis hermanos. Tiene que ver con el orden que Dios ha establecido aquí. Tiene que ser uno de esos hombres. Y después no cualquiera de esos hombres. Tiene que haber estado con nosotros desde el bautismo de Jesús hasta que fue tomado arriba. Y no solamente esto, tiene que ser testigo de la resurrección. Y no solamente esto, versículo 24. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Tiene que ser escogido directamente por Cristo. Uno piensa, bueno, ¿y qué pasa con Pablo aquí? No es el tema. Hay cosas que se aplican aquí. Pero Pablo es Pablo, mis hermanos. Yo pensaba, bueno, estos son los requisitos para el apostolado, mis hermanos. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué esto era importante para la iglesia del primer siglo? Y era importante, mis hermanos, ¿saben por qué? Porque reconociendo quién eran esos apóstoles, mis hermanos, eso servía de salvaguarda para la iglesia. Porque ellos serían el fundamento en el cual recaería ese testimonio de Cristo, del Evangelio, mis hermanos. Y sabiendo quiénes eran esos apóstoles, la iglesia tenía la capacidad de discernir quién sí y quién no, mis hermanos. Y tenía entonces la capacidad de qué documentos podía aceptar como inspirados y con autoridad divina, porque no se aceptaba texto que no fuese escrito por un apóstol o alguien que hubiese estado con un apóstol como Lucas con Pablo y Marcos con Pedro, mis hermanos. Por lo tanto, era de salvaguarda para la iglesia. ¿Saben qué es lo mismo para nosotros, mis hermanos? Porque hoy en día tenemos aquellos y aquellas, y ahora tenía que decir aquellos, no lo digo,
Aquellas, mis hermanos, que se autodenominan apóstoles en el día de hoy. Y ninguno de ellos y ninguna de ellas cubre, mis hermanos, lo que son esos requisitos apostólicos que la Biblia establece para los apóstoles de Cristo. Porque fueron un grupo escogido, mis hermanos, y cuando ese grupo acabó, el testimonio apostólico no queda sobre la sucesión apostólica, sino que el testimonio apostólico queda en el testimonio de la palabra de Dios. Por eso Judas puede decir, recordar lo que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo os dijeron. Y esos que hoy en día se autodenominan apóstoles, mis hermanos, son falsos profetas, a los cuales no debes escuchar porque ninguno de ellos te guiará a Cristo Jesús. Y el único fundamento que tenemos para nosotros hoy en día, mis hermanos, es el testimonio apostólico de la Escritura, de principio a fin. Un testimonio que es el testimonio de la resurrección. Y esa verdad fundamental de la resurrección es importante porque, mis hermanos, la resurrección es la piedra angular de nuestra fe. Sí, predicamos a Cristo crucificado, sí, mis hermanos. Pero ¿qué pasaría si Cristo no hubiese resucitado? Nuestra predicación sería vana, vacía. Nuestra fe sería vacía. Estaríamos muertos, como dice Pablo, en nuestros delitos y pecados, mis hermanos, porque todo lo que Cristo obró en la cruz no serviría de nada. Es la piedra angular, ese testimonio de la resurrección. Y si predicamos a Cristo crucificado y toda su obra redentora, predicamos sabiendo y con la gran esperanza, mis hermanos, y realidad de que predicamos esa muerte en la cruz de un Cristo que vive. Y es la vindicación de la gran obra de Cristo en la cruz. Es nuestra piedra angular, mis hermanos. Y para terminar, fíjense, debo terminar, sí, de verdad. Lo último es que la elección del nuevo apóstol nos muestra una verdad fundamental para la iglesia. Es que Dios es quien edifica a su pueblo conforme a su plan. Fíjense al final cómo termina. Versículo 23, señalan a José. Escuchen, José llamado Barsabás, que tenía por su nombre Justo, y Matías. Y sobre estos oran, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál es de todos estos dos, de estos dos, los que has escogido, para que tome parte de este ministerio apostolado. Versículo 26, echaron suertes. Cuidado con esto de echaron suertes, ¿ya? Porque, mis hermanos, esto viene del Antiguo Testamento, donde se usaba por el sacerdote, el sumo sacerdote, esas dos piedras, el Umim y el Tumim, y era una manera de determinar la voluntad de Dios. Y el fundamento aquí de la iglesia, primeramente, mis hermanos, es judío. Por tanto, viene con las tradiciones, mis hermanos, del judaísmo. No está aquí para que vayas a comprar lotería, ¿ya? No está para eso, mis hermanos, ¿ya? Porque hay en el libro de Hechos hay cosas que son prescriptivas y descriptivas. Generalmente lo que es descriptivo, es decir, que no se aplica a nosotros, se suele mencionar una vez en el libro de Hechos. Lo que Lucas prescribe para la iglesia del primer siglo y la iglesia del siglo XXI es lo que Lucas establece un patrón repetitivo. Y lo que sí es repetitivo es la oración. Oraron y dijeron, tú que conoces los corazones, Señor. Mis hermanos, ¿a quién hubiesen escogido ustedes esos dos? ¿Saben posiblemente a quién hubiésemos escogido? A José. Bueno, yo me pongo. Yo hubiese escogido a José. ¿Saben por qué? Miren, escúchenlo. José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Este hombre, Barsabás, pero que tiene un apodo buenísimo. Es Justo. Este sí que este da la talla. El Justo. Bueno, pero es que también está Matías. Es verdad, Matías. ¿Matías quién? Matías, ¿pero qué sobrenombre tiene? Matías. Pero no es Matías el piadoso, Matías el santo, Matías el valiente, no, Matías. Pero gracias a Dios, mis hermanos, que es el Señor quien conoce los corazones de todos. Acuérdense de Samuel, mis hermanos, que las apariencias externas pueden engañar, pero Dios escogió a aquel rey que era conforme a su corazón y escogió a Matías. ¿Qué nos muestra esta verdad, mis hermanos? Que al final es Dios quien construye su iglesia conforme a su plan y no al nuestro, mis hermanos. Y esto es de gran seguridad, ¿saben por qué? Porque, mis hermanos, pase lo que pase, nuestro Señor Jesucristo sigue edificando a su iglesia.
Así que mis hermanos, sigamos siendo obedientes y unánimes en oración a nuestro Dios. Sigamos estando sujetos al reinado de nuestro Señor Jesucristo y testificando de su palabra, sean cuales sean las situaciones, porque Él edifica a su iglesia.